Sí, Entonces, estamos en la competencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Primero que todo, ya dijimos que conoce del recurso extraordinario de casación cuando el valor de las pretensiones supere los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2. Conoce del recurso de anulación de los laudos proferidos por tribunales de arbitramiento que decidan conflictos colectivos de carácter económico. Entonces, el tribunal resuelve el conflicto jurídico y la Corte el conflicto, la anulación de laudos de carácter económico. Y ya sabemos que es un conflicto económico. 3. De la queja o del recurso de queja contra los autos que nieguen el recurso de casación. Se me fue María José. María José. Se fue, se desconectó. profe, a María José se le fue la luz. Laura Martínez. Lauren. Laura Martínez. Prenda la cámara. Está prendida. ¿Quién deniega o concede el recurso de casación? El tribunal. El tribunal. Entonces, Laura, si el tribunal te niega la casación, ¿qué procede? Lauren. Bueno. No sé. Recurso de... No sé. Recurso de queja. La queja siempre es para atacar la decisión que deniega un recurso, sea el de casación o sea el de apelación. Entonces, la Corte Suprema de Justicia conocerá del recurso de queja contra los autos que nieguen el recurso de casación. ¿De acuerdo? 4. La Corte Suprema de Justicia conoce de los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales de 2 o más distritos judiciales o entre un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial. Profe, repita esa parte. Y entre juzgados de distintos distritos judiciales. ¿Cómo así? Digamos que cuando hay un conflicto de competencia entre el distrito judicial de Sincelejo y el distrito judicial de Montería, ¿quién lo resuelve? La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Otro ejemplo, si hay un conflicto de competencia entre el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería y el Juez Primero Laboral de Sincelejo. Sincelejo es un juzgado de otro distrito judicial, el Juzgado Primero Laboral, con el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Montería. Entonces, ese conflicto lo resuelve. Entre el Juzgado Primero Civil, Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería. Es decir, entre dos juzgados de distintos distritos, el conflicto negativo de competencia lo resuelve la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, conflictos de competencia que se susciten entre tribunales de 2 o más distritos judiciales
en un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial y en juzgados de distintos distritos judiciales. Laure, y si el conflicto de competencia es entre dos juzgados del mismo distrito judicial, ¿quién conoce del asunto o del conflicto de competencia? El tribunal en su sala laboral. Es correcto. Muy bien. 5. Del recurso de revisión que no esté atribuido a los tribunales superiores de distrito judicial. Cuando veamos el recurso de revisión, vamos a ver cuáles son los casos de revisión que no están atribuidos al tribunal. Entonces, atribuidos al tribunal, lo resuelve la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, hasta aquí estoy explicando el cuadrito este de las cortes, de los juzgados y de los tribunales. Mírenlo. Hasta la Corte Suprema de Justicia se cierra la justicia ordinaria. Hasta ahí llegó. Pero con la jurisprudencia constitucional ha establecido que cuando la decisión de la Corte Suprema de Justicia de un tribunal o de un juzgado, previo el agotamiento de los recursos en la vía ordinaria, si la decisión incurre en una vía de hecho, contra él procede una acción de tutela. Acción de tutela conocerá en instancia la Sala Penal de Justicia y en una instancia la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Profe, no entendí esa parte. Cuando la decisión suprema de justicia configura una vía de hecho, ya sea por un defecto procedimental, por un defecto fáctico o por un defecto sustantivo, contra esa decisión se puede interponer una acción de tutela. Esa acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia la conoce en primera instancia la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, cuando el derecho no te lo otorga el Estado colombiano a través de las distintas jurisdicciones o a través de los distintos mecanismos explicados y se viole un tratado de carácter internacional, la persona puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque todos los derechos laborales son de carácter humano. No hay derecho de carácter laboral que no sea humano. Y al ser humano, y si el Estado no te protege ese derecho, puedes acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
y es que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos acude solo en temas de desaparición forzada, secuestro y no sé qué. No, también en temas laborales se acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿cómo es el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo por ahí vi en el pensum que ustedes tenían una materia sobre ese tema y yo lo dictaba cuando yo era profesor de Derecho Colectivo del Trabajo. No sé si ustedes tienen conocimiento de cómo se resuelven los conflictos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que tienen una, por ahí les leí en el pensum ese tema. No sé si lo estarán dando ahora. ¿Sí o no? Bueno, el que calla otorga, o sea que sí. Dice Olga Rebollo que en tercer semestre hablaron de derechos humanos, pero no sé si habrán hablado de derechos humanos laborales. Bueno, entonces, con eso terminamos el tema del cuadro de las autoridades judiciales en materia procesal laboral. Ahora vamos a las autoridades administrativas. Autoridades administrativas. Y las autoridades administrativas que existen en materia de derechos humanos laborales son las siguientes. Primero, la Oficina del Trabajo o inspecciones del trabajo. Esas inspecciones del trabajo, oficinas del Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es la competencia de las oficinas o las inspecciones de... Profe, ¿puede repetir que se entrecortó? ¿Cuál es la competencia de las oficinas? Actúa como órgano conciliador como órgano conciliador
en aquellos asuntos que se presentan entre empleador y trabajadores. Ejemplo. Dile a Andrea que me regale un café de niña. Digamos que Gerardo Mendoza trabajó como jardinero con Lauren Martínez Góez. Las funciones de Gerardo Mendoza eran las de podar todos los días el jardín o los jardines que la doctora Lauren tenía en su mansión. Entre ella y yo pactamos un contrato de trabajo a término indefinido y un salario del mínimo con afiliación al sistema de seguridad social. Sucede que el señor Gerardo Mendoza nunca le pagaron sus prestaciones. Al cabo de 10 años, Lauren Martínez dio por terminada su relación laboral sin justa causa y le quedó debiendo al señor Gerardo Mendoza todas las prestaciones sociales de esa relación laboral y la indemnización por despido injusto. Gerardo Mendoza fue a la inspección del trabajo con la finalidad sus diferencias en materia laboral. Entonces, la oficina del trabajo o inspección del trabajo solo tiene competencia para conciliar aquellos asuntos que son inciertos y discutibles. Porque cuando se trate de asuntos ciertos e indiscutibles, se puede conciliar siempre y cuando se pague en su totalidad la obligación. Entonces solamente se pueden conciliar en materia laboral aquellos asuntos inciertos y discutibles, porque los ciertos e indiscutibles solo se pueden conciliar siempre y cuando se pague en su totalidad el derecho. Esa conciliación, en el ejemplo propuesto, pueden suceder dos cosas. Uno, que la doctora Lauren Martínez le diga al inspector del trabajo: no voy a conciliar. ¿Por qué? Porque no me da la gana. La oficina del trabajo no puede obligar a Lauren a que concilie, porque él simplemente debe persuadir a las partes para que lleguen a una conciliación. Pero esa conciliación no es obligatoria. Si Lauren dice que no, el inspector del trabajo está en la obligación de emitir un acta de no conciliación. Pero si Lauren conoce el derecho que le debe a Gerardo Mendoza, el inspector del trabajo debe emitir un acta de conciliación. Entonces Lauren dice: bueno, señor inspector, este señor Gerardo Mendoza me está cobrando 10 millones por prestaciones sociales y 2 millones por despido sin justa causa. Yo le voy a pagar los 12 millones de pesos que le debo, una plata el 5 de mayo y la otra el 5 de junio. Y todo eso se pacta en la conciliación que se haga ante la oficina del trabajo. Esa conciliación que se hace en la oficina del trabajo
tiene dos características. Una, presta mérito ejecutivo, porque en ella se acordó una obligación líquida, expresa y exigible. ¿Qué quiere decir? Que Lauren se comprometió a pagarme como trabajador la suma de 12 millones, donde me daba 6 millones el 5 de mayo, 6 millones el 5 de mayo y los otros 6 millones me los daba el 6 de junio de 2021. Pero si Lauren Martínez no me cumple con la entrega del dinero en el plazo pactado, Gerardo Mendoza puede acudir ante un juez laboral a través de un proceso para embargar los bienes por aquí. Lauren Martínez, ¿y quién es el acreedor? Gerardo Mendoza. Entonces, con esa acta de conciliación, a través del proceso ejecutivo, yo puedo embargar los bienes, muebles e inmuebles de Lauren Martínez si no me paga. Y la segunda característica es que esa conciliación hace tránsito a cosa juzgada. O sea, que sobre ese asunto ya conciliado, no se puede volver a demandar, porque ese asunto fue objeto de un acuerdo de voluntad entre las partes. ¿En qué casos se puede demandar una conciliación ante el juez laboral? Una conciliación que se haga ante una autoridad competente, en este caso las inspecciones del trabajo, podrá demandarse cuando la conciliación verse sobre derechos ciertos e indiscutibles y siempre y cuando no se hayan pagado en su totalidad. Dos, cuando en la conciliación se demuestre la afectación de un vicio del consentimiento o se configure un vicio del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Valeria Mercado. Se fue Valeria. No, profe, aquí estoy. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Profe, lo que yo recuerdo de los vicios del consentimiento, creo que es que no sé si de manera civil es de manera general para todos. No, civil, en civil es que se ve eso, dígame. El error, el dolo, o sea, eso es lo que recuerdo. Error, dolo, ¿qué más? Y la fuerza. Y la fuerza. Eso. ¿Qué es el error, qué es el dolo y qué es la fuerza? ¿Quién me explica eso? Abogados, civilistas, vamos a ver. Abogados. Ajá, y usted no estudian, ¿eh? ¿Cuándo hay dolo? A ver, Daniela Ortiz. ¿Cuándo hay dolo? Dime, Valentina. Bueno, yo voy a decir que hay error cuando, o sea, se tiene una convicción equivocada de la realidad. Ajá. Hay dolo cuando se induce a la persona a cometer un error, creo.
¿Y fuerza? Y hay fuerza cuando hay coacción, o sea, hay una coacción que obliga a la otra persona. Entonces yo le coloqué una pistola a Lauren, una 9 milímetros Prieto Beretta, en la cabeza a Lauren y le dije, si no concilias, te voy a descargar todo el proveedor en tu humilde cerebro. Entonces yo estoy sometiendo a Lauren y por lo tanto se configuró en la conciliación un vicio del consentimiento y por esa razón yo puedo demandar la nulidad de esa conciliación efectuada en la oficina del trabajo. Y tercero, puedo demandar la conciliación de la oficina del trabajo cuando verse sobre un objeto o causa ilícita. Ejemplo. Lauren Martínez Góez tiene una hacienda en el Caquetá o en Casanare o en el Amazonas o por allá en Cali, Valle del Cauca. Tiene una hacienda de 8.000 hectáreas, un pedacito de tierra. Y el 90% de la finca la tiene cultivada en hoja de coca, en cocaína, en la cocaína. Me contrata a mí para que yo recolecte la hoja de coca y se la lleve al laboratorio donde se procesa la pasta de coca. Luego de 10 años voy y llamo a Lauren Martínez a una oficina del trabajo con la finalidad de que me pague prestaciones sociales. Esa conciliación no es procedente porque versa sobre una causa ilícita y es la fabricación de droga, la recolección de droga. Eso es ilícito y por lo tanto no se puede conciliar sobre ese aspecto. Lauren Martínez pregunta, solo en el ejemplo y para efectos académicos, ojo, le pueden poner la 9, sí señor. Vamos a suponer que Lauren Martínez trabaja en un bar de la ciudad de Sincelejo. Con todo el respeto, es el ejemplo para explicar lo de objeto o lo de objeto de causa y objeto ilícito. Y Lauren Martínez tiene por oficio en el bar atender la clientela y prestar servicios sexuales. Viene Lauren Martínez y sale embarazada. A raíz de su embarazo demanda o llama a conciliación al dueño del establecimiento comercial donde Lauren Martínez presta sus servicios. Dice Anthony que es un accidente laboral. No. Todo lo que se hace en un sitio de eso. Y viene y le dice, te vas, porque ¿para quién te mandó quedar en procedente para la oficina del trabajo citar al empleador de Lauren Martínez en el ejemplo propuesto? En caso de que ella llegase a demandar. Digamos que no va a demandar, sino que va a citar al empleador a la oficina del trabajo. ¿Tiene competencia la oficina del trabajo para conciliar, por ejemplo, el trabajo sexual?
O sea, la prostitución tiene causa y objeto lícitos o ilícitos y sobre eso se puede conciliar o no. Porque es que Lauren estaba prestando un servicio en un bar. ¿A quién? Al dueño del empleador. ¿Que vendía su cuerpo? Sí, pero ella recibía una retribución y producto de eso quedó embarazada y por eso la despidieron. Entonces, ¿qué pretende Laura? Que la reintegren por su estado de embarazo por tener estabilidad laboral reforzada y dos, que le paguen sus salarios dejados de percibir. ¿Hay objeto lícito o ilícito en esa causa? El ejercicio... Profe, presta 2. Por mesera dice aquí, vamos a ver. Dice Anthony Paredes, profe, presta 2, el de mesera y prostitución. Quizá el servicio de ser mesera sí. Entonces el de prostitución no, doctor Anthony. Profe, pero sería ilícito, ¿no? Profe, como la prostitución como actividad laboral. Profe, yo tengo entendido que la prostitución no es no es ilegal y tampoco está penalizada en Colombia, según la sentencia T629 de 2010. Correcto. Entonces no sé, porque lo que pena en realidad es la explotación de los delitos sexuales, es decir, se pena al proxeneta. Y también las prostitutas que están bajo fuerza o amenaza, entonces no sé cómo procedería ahí porque tampoco es considerado un trabajo. Es correcto lo que dice la doctora Juliana. La prostitución es una actividad lícita en Colombia. Es más, si ustedes leen el Código Nacional de Policía, se establece que la prostitución es lícita, solo que se debe ejercer con unos cuidados que debe tener la mujer y unas prevenciones que debe tener el establecimiento comercial. De tal manera que en el caso de Lauren Martínez se debe acceder a la conciliación y gozaría de estabilidad laboral reforzada. Lean el Código Nacional de Policía y verán que es una actividad lícita y de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es más, hay sindicatos de trabajadoras sexuales en Colombia, por si no lo sabían. Entonces, eso es una actividad lícita. Y ese es un ejemplo, abogados, para explicar sobre la ilicitud o licitud de el objeto o de la causa que origina una relación laboral. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Dígame, doctora Daniela. Que sí está claro. Ah, bueno. Anthony dice que también que sí. Bueno. Entonces, nos vamos ahorita. Ya explicamos lo de, primero, oficinas del trabajo, inspecciones del trabajo. Nos vamos 2. O sea, estamos, para que se ubiquen, estoy explicando los organismos que hacen parte, los órganos administrativos que hacen parte de impartir justicia en asuntos de carácter laboral. Entonces, ya explicamos lo de las funciones de las inspecciones del trabajo con las consecuentes características que presenta el acta de conciliación o no conciliación. Aclarando que la conciliación en materia laboral no es un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir ello? Que para poder demandar no necesariamente debo agotar la conciliación. La conciliación en Colombia es opcional de conformidad con la ley 640 del 2001, que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y estableció que para acudir al juez laboral no se debía agotar la conciliación ante las respectivas oficinas del trabajo. Dentro de esos órganos encontramos ahora la Superintendencia Nacional de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud tiene función jurisdiccional en Colombia. De conformidad con la ley 1122 del año 2007. Perdón, sí, 1122. No, 1149, déjenme ver si es 1122 1149. Que fue la que introdujo la reforma al sistema de salud en el año 2007. Ley 1122 de 2007. Sí, es ley 1122 del 2007. ¿En qué consisten esas funciones jurisdiccionales? Cuando hablo de función jurisdiccional, significa que tiene competencia en asuntos solo de seguridad social. La ley 1122 del 2007 estableció esa competencia de la Superintendencia Nacional de Salud. Primero, cuando existen entre los afiliados al sistema de seguridad social en salud, las empresas promotoras de salud y las instituciones prestadoras de salud en relación a los derechos contemplados en el plan obligatorio de salud. O sea que usted puede demandar a la EPS que no le quiere dar las cosas del POS ante la Superintendencia Nacional de Salud. Y la decisión, ojo abogados, y la decisión que tome la Superintendencia Nacional de Salud es objeto del recurso de apelación, el cual debe ser resuelto por el juez laboral. Eso lo establece la 1122. Sino que aquí en Colombia, como todas las cosas y por ser el derecho a la salud fundamental, la gente lo que hace es recurrir a la acción de tutela porque es un procedimiento más rápido, más expedito, más célere. Entonces, como son 10 días, yo mejor de presentar una demanda ante la Super, yo lo que voy y presento una acción de tutela. Pero ese procedimiento es bueno siempre y cuando la Super no demore. Entonces, ¿sobre qué controversias tiene la Superintendencia Nacional de Salud? Competencia en asuntos laborales. Entonces dice, controversias entre EPS, IPS y afiliados sobre los beneficios contemplados en el POS. 2. Cuando hay multivinculaciones. Es decir, que me afilié a Sanitas y aparezco en la nueva EPS. Entonces, ni Sanitas me quiere soltar, ni la nueva EPS me quiere aceptar. Entonces yo me voy y demando ante la Superintendencia Nacional de Salud y ella es la que debe resolver. 3. En aquellos asuntos relacionados con la contratación de servicios de salud que se dé entre la IPS y la EPS. El semestre pasado yo expliqué a fondo qué era una EPS y qué era una IPS. Entonces, asuntos de contratación o controversias contractuales, cuando se dé contratos en temas de salud o de prestación de servicios de salud entre una IPS y una EPS. La decisión que se tome por parte de la Superintendencia Nacional de Salud es objeto del recurso de apelación ante el juez laboral. Tercera entidad.
Permítame un momento. Sí, permítame un momento. Es de protección. Sí, no se me cosa. Pero Que ellos habían enviado ya. vas a hacer un largo y dile que se haga pasar por mí. Tercera entidad. Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera tiene por objeto de vigilar todos los fondos de pensiones. Juliana Urueta, prenda la cámara. Se fue Juliana Urueta. ¿Me llama a mí? Sí, y prenda la cámara. Sí, señor. Porque la única que tiene la cámara encendida es Lauren Martínez Góez. Profe, ¿puede repetir lo que dijo sobre la superintendencia financiera? Tiene por objeto vigilar a las administradoras de fondos de pensiones. Entonces yo le iba a preguntar a Juliana, y no ha querido prender la cámara, es ¿qué administradoras de fondos de pensiones conoce Juliana Urueta? Que ahora se estaba comiendo Profe, 4 libras de arroz. Ya la aprendí, pero estoy desde el celular y del micrófono. ¿Qué fondos de pensiones conoce usted en Colombia? No me diga que se le olvidó la clase del semestre pasado. No, profe. Valentina Gómez. Lo que es el fondo por venir. ¿Se escucha un poquitito? ¿Cómo? Profe, ¿me escucha? Ay, Es que tiene que... Aló. Dígame. Yo vi el internet, sí. Micrófono, Valentina o Juliana. Bueno, Valentina, dígame, porque Juliana está como que todavía llena del arroz que se comió. No, ya yo estoy Está hablando. indispuesta. Estaba escuchando. No. bueno, profe. Bueno, Prenda la profesor, cámara, lo que me Valentina. estaba diciendo, Esto. no me escucha. Ya. Ajá. ¿Cómo Bueno, es ese profe, tema? recuerdo los regímenes, sí son esos, ¿verdad? El de prima media por prestación definida y el régimen de ahorro individual, que es como el régimen privado. ¿Cuándo no? No me han dicho cuáles son los fondos de pensiones. Colpensiones. Porvenir, Por pensiones, por venir. Es lo que yo estaba diciendo, pero es que no sé si me escucho. Es que tienes una sola bulla ya. No, lo que pasa es que yo creo que es la interferencia de los dos del celular. Déjeme comentar más de eso. Bueno, acuérdense que el régimen de pensiones se divide en régimen de prima media con prestación definida, régimen de ahorro individual y régimen subsidiado. En el régimen de ahorro individual tenemos protección, porvenir, seguros Escandia, Sura, y en prima media tenemos a Colpensión. ¿Quién vigila esas entidades? La Superintendencia Financiera. Pero los usuarios o afiliados al sistema de pensiones tienen la facultad de interponer quejas en contra de estos fondos de pensiones ante la Superintendencia Financiera, quien interviene para resolver las dificultades que se presentan entre afiliados y fondos de pensiones. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, abogados, hemos hablado de las entidades de carácter jurisdiccional que tienen competencia en materia laboral
y de las entidades administrativas que tienen competencia en materia laboral. La próxima clase vamos a ver los asuntos de que conoce la justicia ordinaria laboral. Y después que veamos los asuntos de que conoce la justicia ordinaria laboral, vamos a ver la reclamación administrativa que se da cuando se demanda una entidad pública. Y ahí desarrollamos un poco de temas. Secretaria, prenda la cámara. ¿Cuándo vamos a recuperar 3 horas de las 9 que debo? No tengo ni la menor idea porque se tienen que poner de acuerdo. ¿Y en qué se van a poner de acuerdo? Eso puede ser el lunes, el martes o el jueves. No, el jueves no puedo, mañana porque tengo clase todo el día. Profe, puedo apenas los viernes. Lo que Viernes. pasa es que algunos, o sea, dan otras clases, dan inglés, consultorio jurídico y demás, entonces se tiene que acomodar el horario pues para que la mayoría pueda asistir. Bueno, usted se pone de acuerdo con los estudiantes y me dice que vamos a recuperar las 9 horas que tenemos. Entonces yo hoy no me comprometo, pero mañana, no, hoy sí me voy a comprometer a mandar por la noche los talleres que deben resolver en grupos de 5 personas. Y no me los van a mandar, yo voy a calificar es la exposición que haga cada uno de ustedes. Entonces, formen los grupos de 5 individuos que yo voy a mandar y a enviar esos talleres esta noche. Profe, una pregunta. Entonces, sí. ¿Todos los 5 del grupo tenemos que hablar o solamente una persona? Yo voy a escoger uno y ese uno responde por el grupo. A menos que yo, cuando lo amerite la situación, yo ordeno que intervenga otro integrante del grupo. ¿De acuerdo? Ah, bueno, profe. Entonces, esta noche mando esos talleres, 1 y 2. Daniela, me consultas con los demás para ver cuándo vamos a recuperar las 9 horas que según usted yo le debo. Entonces, ya faltan 5 minutos para las 5 de la tarde. Dejamos la clase allí. Cualquier inquietud o explicación por vía WhatsApp, con mucho gusto. Felicidades y gracias a todos por estar en la clase. Que estén muy bien. Gracias, profe. Qué flojera. Chao. Chao.